Amigos, llegamos a la entrevista de la semana y en esta tenemos como invitado especial una persona que es técnico y acucioso, conocedor de la realidad agropecuaria dominicana. Está con nosotros Juan Rosario, con quien vamos a evaluar y analizar los ítems relacionados a la institución donde él funciona como subadministrador general del Banco Agrícola. Bienvenido, Juan, al programa. Muy buenas, amigos televidentes del programa Agropecuaria Siglo XXI, sí, ¿verdad? Seguro. Y estos televidentes que siempre, cada semana, le dan seguimiento a los análisis del sector agropecuario, de la economía y del país en sentido general. Y para nosotros no es más que suficiente estar en el día de hoy compartiendo y dando algunas orientaciones de temas económicos, sociales y políticos. Sí, Juan, en esa línea, yo creo que por el momento que estamos, calendario y de tiempo, ya es una realidad de que en apenas 2 o 3 semanas hay un nuevo cambio de gobierno, pero con el mismo presidente. Es importante que tú nos des una panorámica de los logros alcanzados por ustedes en esta administración, que cabeza Fernando Durán. Bueno, estimo que la pregunta es muy importante porque nos permite a nosotros hacer un balance de lo que ha pasado en el sector agropecuario a partir del 16 de agosto del año 2020, en la cual asume la presidencia de la República el licenciado Luis Abinader Corona, después de haber ganado las elecciones en primera vuelta con más de un 52% del electorado. Y ese mismo 16 de agosto el presidente dio una señal clara del apoyo hacia el sector agropecuario, anunciando un fondo de 5.000 millones de pesos a tasa cero para facilitárselo a los productores que, como todo en el mundo y en el país, estábamos inmersos bajo los efectos del paso del COVID-19, que arrasó con la economía y con una buena parte de la salud de muchos ciudadanos del mundo y de la República Dominicana en particular. Eso que fue un fenómeno nuevo, sin las previsiones de cómo enfrentarlo, y en medio de ese entorno es que el presidente del gobierno, y a los fines de poder lograr reactivar la economía, dispuso una serie de decisiones macroeconómicas y en el caso del sector agropecuario dispuso este fondo de unos 5.000 millones de pesos que luego el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, y todo el equipo y el propio sector agropecuario tomó la decisión de los fondos recuperados de ese fondo volverlo a reinvertir y también a tasa cero, y eso hizo que el fondo se superara los 14 o 15.000 millones de pesos que impactaron positivamente en la recuperación de la economía y del sector agropecuario en particular. Porque de no ser así, la situación de la oferta agroalimentaria se hubiese dificultado seriamente, y eso fue lo que permitió que luego, ya para el año 2021, 2022 y el 2023, el país tenga cosechas récords en cultivos tan importantes como el arroz, cuya producción era de alrededor de 11 millones de quintales y pasó a 14 millones en el año 2021, la cosecha 2021-2022, y a 14.6 millones en el año 2023. Y eso fue el fruto de esas políticas dispuestas por el presidente de la República, Luis Abinader, para el sector agropecuario. Después de ya superado el COVID-19, a través de las efectivas vacunas que dispuso la presidencia de la República a través del sector salud, que tuvo que reorientar el presupuesto
el gasto público hacia el sector salud para poder enfrentar el citado virus del COVID-19. Y no bien estábamos saliendo del COVID-19 cuando estalla la guerra Rusia-Ucrania, que ha afectado el desenvolvimiento de la economía a nivel mundial y que en algunos rubros, como es el caso de los fertilizantes y los combustibles, toda vez que el petróleo es un bien transversal a todas las actividades de la economía, y eso trajo como consecuencia un incremento significativo en el gas natural y en los fertilizantes, y el presidente tuvo que sacrificarse de manera fiscal, un sacrificio fiscal de más de 5.000 millones de pesos para subsidiar los fertilizantes, para que mantuvieran los precios de antes, los precios pre-COVID, para que no afectara, no se les traspasara a los precios de los artículos de primera necesidad. Y así ha sucedido. Igual manera, el presidente de la República le ha asignado al Banco Agrícola más de 24.000 millones de pesos directos de los fondos que maneja la Presidencia de la República, y eso ha permitido que la producción agropecuaria se haya mantenido estable, una oferta sin mayores dificultades que ha permitido que los dominicanos tengan una oferta estable de alimentos, como es el caso del arroz, como es el caso de la carne de pollo, como es el caso de huevos y todo lo que consume la población en los artículos de primera necesidad. De no ser así, se hubiese generado todo un escalamiento de precios que no hubiese podido soportar la economía popular. Que en adición a eso, nosotros podemos decir, en resumen, que todas estas acciones gubernamentales confluyen en que el Banco Agrícola ha tenido una oferta de financiamiento récord en este cuatrenio 2020-2024, que nos ha permitido colocar fondos por más de 100.000 millones de pesos a la agropecuaria nacional, con lo que ha permitido la oferta alimentaria garantizada hasta el día de hoy, y lo seguirá siendo, toda vez que el presidente de la República siempre está atento de manera proactiva para construirle soluciones a los problemas de la producción agropecuaria con acciones concretas, y eso lo seguirá haciendo a partir de este 16 de agosto, cuando se inaugura el nuevo mandato del presidente de la República, Luis Abinader Corona, con acciones contundentes para beneficio de la producción agropecuaria, para beneficio de los productores agropecuarios y para beneficio del país. Juan, sin ser pesimista, pero como dice, cuando no es Juan es Pedro. Tú sabes que ya ahí viene el DERCATA. Estamos a 5 meses prácticamente. ¿Qué estrategias han pensado ustedes para apoyar a los productores de este sector tan importante ante la degradación que se va a dar ya plena con el arroz? Bueno, yo recuerdo que para el año, la década del 90, por ahí se hablaba, 80-90, se hablaba del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que era el GATT. Usted recuerda después la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, eso, como se sabe, en el mundo hay dos tipos de controles. Están las barreras arancelarias y las no arancelarias. Le explico, las barreras arancelarias son los pagos en impuestos que se pagan para usted importar un producto. Esas son las arancelarias, las tasas, los impuestos. Y las no arancelarias son las que, como por ejemplo, barreras de sanidad vegetal, o sea, que usted no pueda, si hay una enfermedad en un determinado país, de ese país no se puede importar ningún tipo de carne que pueda promover enfermedades y plagas en la República Dominicana. Entonces,
ese acuerdo permitió, a través de, que se firmó en Marrakech, a través de más de 100 países en el mundo, suscribieron ese acuerdo, entre los cuales tuvo la República Dominicana, y se creía que una vez se firmara ese acuerdo, se iba a acabar prácticamente el mundo y la República Dominicana. Y sin embargo, no fue así. El país ha seguido funcionando hasta este año 2024 y ha sido sobre la base del propio acuerdo de libre comercio antes citado. Y así será como el presidente de la República pudo enfrentar exitosamente el paso del COVID-19 por la República Dominicana, asumiendo desafíos como la compra oportuna de las vacunas, que mucha gente no creía en eso. Sin embargo, los resultados están ahí. Fue el ejemplo para otros países de cómo pudimos salir a tiempo, con eficiencia y eficacia, de el problema acarreado a la economía dominicana, al país en sentido general, del paso del COVID-19. Y eso, lo que ocurrirá en los próximos años es que con medidas económicas que serán anunciadas oportunamente, serán enfrentados también esa apertura económica que, como se sabe, fue un acuerdo que se suscribió, un acuerdo de libre comercio, y debe ser respetado por los países suscribientes del mismo. Y en el caso de la República Dominicana, ya se están tomando medidas en cultivos tan importantes como es el caso del arroz, como es el caso de la leche, los lácteos, que también se inscriben dentro de ese mismo acuerdo, y se tomarán las medidas que oportunamente serán anunciadas para enfrentar los posibles efectos del paso por el mundo, y en el caso de la República Dominicana, de la apertura económica que implica la desgravación de algunos productos que para poder entrar al país tienen barreras arancelarias. Sí, en esa línea, pero para darle motivación a los productores y que no pierdan la esperanza, como dice, sabe que hace un tiempo ya se dio a conocer públicamente de un financiamiento de Japón de $70 millones para darle apoyo a los productores particularmente, para que se enfocaran en mecanización y mejoramiento del sistema de riego. Ese proyecto, sí, ¿cómo va? Y no solamente eso, sino que también para el manejo post cosecha. Es decir, Manejo post cosecha, ok. Es decir, que en la República Dominicana a veces tenemos buenas cosechas y por el mal manejo de las cosechas disminuimos los ingresos. Es decir, Sí. agregarle valor a la producción después de ser cosechado. Y eso tiene que ver con una buena presentación del producto y un buen manejo que le permita colocarlo en el exigente mercado creciente de los consumidores dominicanos y también de los consumidores extranjeros a través de las exportaciones. De manera que ese es un proyecto que ya se suscribió entre la YAICA y el sector agropecuario, específicamente el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola, que fue suscrito por nuestro administrador general y Fernando Durán y nuestro ministro de Agricultura, Limber Cruz. Sí. Y en esa línea, por ejemplo, se plantea la parte de la pinoración, se entiende que sigue igual, el programa de pinoración, que es un apoyo en parte y crea una estabilidad en el comercio. Bueno, el programa de pinoración de arroz, lo llevan a la factoría. que ha sido un programa bastante exitoso, sí, donde ha permitido que el mercado del arroz a nivel mayorista y a nivel de detallistas y los medianos comerciantes, pequeños y medianos comerciantes, se haya estabilizado. ¿Y cómo se logra? A través de un manejo de la cosecha, que la pinoración no es más que guardar la producción, sí, los excedentes que se producen, a los fines de que se mantenga una estabilidad de precios y de oferta y demanda. Y eso se hace anualmente con una tasa
que se anuncia cada año por parte de la banca comercial, encabezada por el Banco de Reserva y también por el Banco Agrícola de la República Dominicana y otros bancos que intervienen en ese negocio. Y en este el gobierno tiene un sacrificio fiscal asumiendo los intereses que devengan la acción de pignorar una parte de la producción. Es decir, usted guarda esa parte de la producción y en la medida en que el mercado va demandando, así mismo se van liberando de los almacenes fiscales, que es donde se guarda mediante toda una metodología técnica a través de la unidad de pignoración, la UEPI, la Unidad Nacional de Pignoración de Arroz, que es la que se encarga de administrar esa parte. Entonces, esos intereses lo asume el Estado y los bancos lo que hacen es, conjuntamente con las partes interesadas, es decir, los molineros, se produce un acuerdo tripartito donde el gobierno asume los intereses y, en definitiva, de manera exitosa se han logrado la estabilidad de la producción, el comercio y la distribución de la cosecha de arroz. No ha habido problema una vez se adoptó este sistema de pignoración del arroz, contrario a lo que ocurría anteriormente, que había toda una anarquía en la comercialización, y eso hizo que una buena parte de productores y comercializadores salieran del mercado y quebraran. Realmente eso fue lo que pasó antes del programa de pignoración de arroz. Sí. En esa línea, Juan, también ya en meses atrás, prácticamente unas semanas atrás, en el aniversario del banco, en sus 70 años, se anunció 79 aniversario. La creación de un fondo de garantía. ¿Cómo es ese proyecto, esa idea? ¿Cómo va? Bueno, es que el Banco Agrícola, en virtud de la Ley 6186 de Fomento de Desarrollo Agropecuario, es el banco al cual pueden acceder los pequeños y medianos productores por su especialidad de colocar fondos para el financiamiento de la producción agropecuaria. Es el único banco que financia la producción agropecuaria porque por su vocación y por el soporte y el apoyo del Estado Dominicano. Aun y cuando, como todo banco, debe ser supervisado por la Superintendencia de Banco y la ley monetaria y financiera. Sin embargo, la flexibilidad y la tasa subsidiada que reciben los productores es lo que le permite al Banco Agrícola financiar casi en su totalidad la producción agropecuaria nacional, y eso hace que se innoven con productos financieros que ayudan a la producción. Eso, sin embargo, tiene que ser sobre la base de una políticas y normas de crédito basado en riesgos a los fines de recuperar los financiamientos que se hacen. Y ese fondo de garantía, lo que se está contemplando la posibilidad de, ante dificultades que se presenten eventualmente en la producción, pueda intervenirse y salvar al productor de eventuales crisis. Tener capacidad de respuesta para la solución de problemas puntuales que se presenten en productores financiados por el Banco Agrícola. Sí, porque en realidad, Juan, lo que vemos es que no pasan 2 años cuando no hay un problema, un huracán, una inundación, o sea que el tiempo, el cambio climático, está claro, ya es una realidad que ya no podemos obviar. Y yo creo que una derivación de eso es el mismo problema. Sí, yo estimo que ya no hay ningún dominicano que crea que no hay un impacto directo del país del cambio climático. El cambio climático es una realidad en la cual tenemos que convivir, prepararnos para convivir con esa situación,
toda vez que anteriormente las estaciones del año de las precipitaciones estaban bastante claramente definidas. Por ejemplo, las lluvias eran en mayo, junio y septiembre, octubre. Sin embargo, hemos notado que ya, por ejemplo, en lo que va de año 2024, después de enero, de final de enero hasta hoy día, no ha habido 15 días sin que se produzcan fenómenos atmosféricos. Y los fenómenos atmosféricos, ya sean huracanes, tormenta tropical, vaguada, tornados o disturbios tropicales, son fenómenos que van a estar ocurriendo constantemente y hay que asumir una posición proactiva, porque el paso de los citados fenómenos atmosféricos hacen daño. El papel del gobierno y los organismos de socorro y las propias instituciones del sector agropecuario es minimizar los efectos naturalmente dañinos por el del paso de esos fenómenos atmosféricos. Y actuar de manera proactiva es previo a que ocurran esos fenómenos, tratar de tomar medidas preventivas a los fines de evitar inundaciones, a los fines de evitar que el paso de los vientos huracanados puedan encontrar, por ejemplo, las plantaciones con muchas ramas. Si usted hace una buena poda de mantenimiento, eso hace que los efectos sean mínimos. Entonces, ese es el papel, minimizar los efectos negativos del paso de esos fenómenos atmosféricos. Lo mismo que si en una ciudad o en el campo se producen desagües, no se va a producir ningún tipo de inundaciones. Lo mismo que en el caso de las ciudades deben de producirse los desagües que sean necesarios cada vez que se producen fenómenos de precipitaciones que muchas veces son altas precipitaciones no previstas, porque los fenómenos atmosféricos y sus efectos se pronostican, pero un pronóstico quiere decir que puede ocurrir o no ocurrir exactamente como se pronostica. Por eso, cuando la Oficina Nacional de Meteorología o el COE anuncian el paso de esos fenómenos atmosféricos, deben de tomarse las medidas preventivas para minimizar los efectos naturalmente dañinos, y en el caso de que se esté ubicado en zonas vulnerables que ya han sido predeterminadas, deben ser desalojadas de ese lugar en lo que pasa el fenómeno atmosférico, aunque vuelvan nuevamente al lugar de sus casas, sus viviendas, pero que pueden evitar pérdidas humanas y pérdidas materiales por el paso de estos fenómenos atmosféricos. Entonces, hay que estar atento a las orientaciones de los organismos de socorro, que sí se pueden prevenir y se pueden salvar vidas cuando se le hace caso a las orientaciones y a los boletines emitidos por la Oficina Nacional de Meteorología y el COE, que son los organismos de socorro, conjuntamente con las demás instituciones del sector agropecuario y del país, los ayuntamientos, para tratar de que de manera preventiva se tomen las medidas del lugar. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo y el Gran Santo Domingo, que se producen inundaciones. Ya es recurrente, repetitiva. Sí, entonces ya, cuando pasa eso hay que tomar medidas de no arriesgarse, no salir a la calle, tratar de esperar las orientaciones de los organismos de socorros y no desafiar, porque eso es lo que se produce cuando ante situaciones como esa la gente quiere salir, a pesar de que se producen altas precipitaciones que a veces en tiempos normales son de 15 o de 20 o 30 milímetros de agua. Y entonces, a veces hay zonas donde en el año entero son 150 milímetros, 200 milímetros. Y a veces cuando
surgen esos fenómenos en un día. En 24 horas, en 48, cae esa misma cantidad de agua, capital, o más. en 2 horas ha caído lo que cae en 3 meses. Exactamente. Entonces, ya debemos de ir haciendo conciencia de la necesidad de acogernos a las orientaciones y no desafiar la naturaleza, que definitivamente ya el cambio climático es una realidad. No está claro. Juan, yo creo que con la declaración que tú has dado lleva tranquilidad al sector, principalmente la parte del sector arrocero que implica más de 30.000 personas dedicadas directamente y más de 300.000 con su familia que dependen directamente de este cultivo. Que el gobierno está, y la nueva gestión ya comienza el presidente ahora en unas semanas, hombro con el productor, dándole apoyo cuando lo necesita. Sí, porque el presidente de la República, como se sabe, ha manejado de manera certera la economía y los diferentes sectores, que como la educación, el sector agropecuario, la salud, ha dado demostraciones suficientes de mantener una economía estable, es decir, las políticas macros la ha conciliado con las políticas sectoriales, en el caso del sector agropecuario, y eso ha permitido que se haya mantenido en estos 4 años una oferta alimentaria significativa y estable, y no haya faltado en la mesa de los comedores de los dominicanos el pan de cada día, es decir, los alimentos de primera necesidad. De igual manera, ha habido una estabilidad de la tasa de cambio, donde no ha habido esos sobresaltos del pasado. ¿Y cómo ha ocurrido eso? También manteniendo las reservas netas de divisas para enfrentar cualquier dificultad, cualquier situación que se presente, que hasta ahora no ha habido mayores dificultades, porque ha habido reservas netas para 6 o 7 meses de importaciones, y eso ha permitido un clima de paz económica y de estabilidad, que ha permitido que los sectores que invierten en el plano nacional e internacional vengan a la República Dominicana y hagan inversiones, que el clima de paz social, económica y política que vive la República Dominicana ha permitido que cada día se aperturen nuevos proyectos de turismo, o sea, de las construcciones de infraestructuras turísticas, y se ha permitido desarrollar, como el caso de Pedernales y de Manzanillo, que son 2 sectores pujantes de la economía nacional. Y eso lo ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y lo seguirá haciendo a partir de este 16 de agosto de este año 2024. Juan, gracias por tus declaraciones orientadoras y motivadoras para que el hombre de campo siga trabajando. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.